siento que la banda de los Tushis es como el inodoro, porque está bonito pero está feo. Por dentro. Pues está bonito por todos lados y está bonito por todos lados y está feo por todos lados. Y hay caca. ¡La rata Pues el proyecto nació a principios del 2020. Sí, 2020 con unos amigos de la primaria. Eran dos y ya de ahí se fue integrando otro que ya no conocíamos de la primaria. Y ya la banda siguió, salió uno y hasta ahorita se metió él nuevamente y ya somos ahora 5. Éramos primero 4 y ahora somos 5. Nació en la pandemia. Estábamos en ese entonces en Tlaxcala y empezamos a hacer rolitas, a llamear y después se fue creando toda la magia con todos los demás que le empezaron a meter sus sonidos. Fue antes de pandemia, un par de amigos que empezaron un proyecto sin rumbo, solo por diversión, pero tuvimos la suerte. Pues nace por ahí del diciembre 2018. De que yo le dije a este güey, oye, güey, ¿quieres hacer algo? Y me dijo, sí. Tu música apesta, güey. ¿Quieres hacer algo que suene mejor? Justo eso. Y pues nada, empezamos a ir a la casa de uno al otro y así sencillo, así empecé, 2018. Sí. Y la tuvimos tocada a la semana de habernos formado con este güey. Fue estuvo raro. Muy deprisa, todo fue muy rápido. Todo fue muy rápido. Toqué y me fui a una playa. Sí. Creo que nos juntó primero como Sonic Youth y luego Brady Valentine, ¿no? Como al principio. Ajá, pues un poquito. Fuimos escarbando así entre los tres, güey. Resultó que nos mamaba Duster, güey. Ajá, cositas en común como del Pixies, güey. Build to Spill. Cosas así del estilo. Sí, nos fue gustando como... Gorilas, más que nada. También Gorillaz, claro. Cositas así, Swirlies, ajá, como cositas rebuscadas de los 90s que nos El gustaban. soundtrack de Spider-Man. MTV. Pues sí, MTV de los 90s. MTV, Telehit de época, sí. ¿Qué inspiraciones tienen en cuanto al sonido? En un principio fue como más punk rock, pero después nos fuimos transformando y escuchando otras cosas, obviamente. Fuimos cambiando de gustos, fue entrando gente con otros gustos y eso hizo que tomara eso que sería como, no sé, como rock psicodélico por ahí. O sea, no sabía cómo definirlo, ¿no? No me gusta definir la música que hago porque la que hacemos más bien porque suena raro, ¿no? Y no teníamos como un estilo, pero empezamos con el punk rock y terminamos siendo otra cosa totalmente diferente. Pero nunca los apegamos al género, ¿sabes? Sí, pues es que eso es lo que a mí me gusta también de como componer pues con mis compañeros de banda, porque como que cada uno tiene sus gustos diferentes, entonces hay como canciones totalmente diferentes de las otras
y eso es parte de lo que le hace como hasta chido, neta, es como ver en vivo, es como escuchar como la identidad de cada uno pues por canción y luego ya se junta todo en una que otra y pues es lo chido, la neta. A mí me late pensar en este pedo como si fuera un poco como Cocktail Twins o como Fugazi también. Ajá. Slow Dive. Right. Elizabeth Fraser. Puta, sí, ¿no? Sí, tenemos bastantes influencias y también, pues cada quien tiene sus gustos, ¿no? O sea, a mí me gusta escuchar mucho el rock latino y también algunas cosas más pesadas, a él como reggae, güey. Oigan, ¿y cuáles han sido los desafíos más cabrones para dar a conocer su proyecto que han tenido hasta ahora? Pues yo creo que, pues sí, bastante. O sea, creo que más que nada, pues el movimiento, ¿no? O sea, cuando nos movemos nosotros, llevamos nuestro equipo, llevamos el auto de AMA. Quedar con los promotores, con los venues, organizarse, pues sí, llegar, ¿no? A los Siempre venues. hay dificultades. En la República, luego en la carretera, ya saben cómo está la inseguridad, o sea, ese tipo de cosas, pues. Pero bueno, se pasa, o sea, sin falla. Sí, ahora sí que afortunadamente nunca nos ha pasado nada hasta ahora, entonces... Hemos tenido algunas experiencias raras. Nos han robado, nos han apedreado por salir como a Pero otros no la estados. gente, no los fans. No los fans, sino como la gente del spot, del estado. Pero han sido experiencias bien raras que... Digo, lo hacen interesante y está cagado, está chido, pero... Obviamente en el momento es difícil, pero cualquier adversidad es como que te une también un poquito entre los que son asistentes o la banda y así, entonces pues está chido. Conseguir conciertos. No a todas las personas les gusta tu música, eso está bien claro. No todas las personas conectan con tu género o lo que tocas. Y eso es también gran dificultad porque muchas personas como que dicen, no, es que tú tocas esto, necesitas como conseguirte toquines a lo que tocas tú. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Y yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Como por ejemplo, pues nosotros estamos apegados con amigos que es como mucha onda psicodélica, ¿sí? Entonces luego queremos meternos a conciertos y es como, es que no van a los shows y cosas así. Y para las bandas es difícil igual conseguir shows en ese aspecto. Y vuelvo a lo mismo, creo que es lo más difícil de tener una banda y eso, conseguir buenos toquines. También de repente la escena se hace muy como exclusiva de ciertas personas, como de que tienes que ser a huevo compa de cierta persona o de dar demasiado show o cosas así que como que ya no tienen que ver tanto con la música. Como que siento que a veces llegan modas muy cabronas que está súper chido, pero que como que la banda se cierra demasiado a veces en aceptar otros proyectos nuevos. Sí, es como un poco cagado de ver cómo la idea es precisamente, güey, compartir como todo ese recibimiento que se puede tener, como toda esa, el alcance que puede tener, como compartirlo, pero a veces siento que sí se queda en nichos, güey, y esos nichos suelen ser un poco... Es difícil exclusivos un poco. Exclusivos, creo que ese es el pedo, güey, la exclusividad que de repente empiezan a tomar algunos sectores, eso no está chido. Incluso lugares se ve eso mucho, reciben según muchas bandas emergentes y al final no abren tanto las puertas como... Complican mucho. Por eso mucho incluso las bandas se avientan en una casa, incluso hay gente tocando incluso en la calle, dibujando y cosas así, ¿sabes? O sea, solo te tratan chido si jalas gente, si no jalas gente... Me dan jueves en Capitán Gallo. Dan jueves. Pues yo creo que a veces es mucha la onda de la comunicación, ¿no? Porque eso depende todo, a veces de nosotros, como de los venues o como de la parte de la producción. Entonces, yo creo que yo cambiaría la comunicación. Sí, eso también influye mucho, ¿no? Las personas, ¿no? Porque con las que haces los shows, eso hay personas que te tienen que estafar. Eso pasa mucho en esta escena, para conseguir un venue que te estafan por tocar o te pagan por cover, o sea, es muy común.
y justo es como juntarse con buenas personas que tengan los mismos intereses que tú en seguir con la música y hacerlo como más apegado a la música y no tanto por el dinero, porque muchos empiezan con eso, o sea, justo como que vamos a cobrar cover de 100 pesos, ¿no? Y luego no se divide nada, no se lo queda a las personas que lo organizan, o ahí se pierde el dinero, ¿no? Entonces también con qué personas te juntas para hacer shows, y esa es gran clave para hacer shows en la Ciudad de México. Un shout out a Disco Cerizo, ¿no? Y a todos, porque justo levantan cosas cuando no hay tanto spot, se levantan. Sí, solitos se dan en la madre haciendo esa chamba y está chido. Sí, igual a Luis, ¿no? Luis Tejeda, Pandemia, güey, esas cosas. O sea, esos organizadores. organizadores. Todo el mundo. Estoy harto de todo el mundo. Sí, todos ellos. Sí, se están dando la madre justo para que la música salga, y eso está muy chido. Lo chido es, justo del otro lado, que hay personas que, por ejemplo, hoy, el señor que nos organizó el concierto, fue muy buen pedo, o sea, con cualquier banda que toque él está apoyando, gritando, y eso es justo lo que ocupamos. Sí, pues eso es justo lo chido de acá, pues, en Venenoso, o sea, uno llega, les dice, oigan, quiero hacer un evento, no hablas de precios, o sea, hasta el mero final, así, no, pues ahí vemos que entra, y nos dividimos. Entonces, eso es chido, porque pues es que de eso se trata. Uno no necesariamente tiene que tener valor para hacer música o hacer eventos. Eso fue como yo siento lo chido de este evento. O sea, porque luego siento que luego como uno como anda como que también está cabrón de andar esperando a que caigan los conciertos, y de que si nadie me invita pues no toco. Entonces, al menos eso fue como yo lo pensé. Dije, pues a ver, vamos a ver quién es chido, quién es buena onda. Vamos a pedirle a ver si nos prestan el espacio y ver qué hacemos. Y también eso es lo chido de luego de eso, como justo de que esté seccionada la escena. Pues está bien verga cuando ya como que se campechanea, ¿no? Acá ya, y tienes una banda de este estilo y otra banda de este, y todos tocando como en un espacio en común. No necesariamente tiene que ser una cosa, pues eso. El mismo género. Ajá, una cosa del mismo género, y no significa que si tú tocas acá no puedes tocar allá o así. Pues es justo de darse cuenta que la gente es chida, y que si tú eres chido, pues pues vas a cotorrear. La variedad y la cantidad de proyectos, creo que en general, porque desde que de la nada solo hubo un apogeo de crowd rock, es como órale, y no sé, pues sí, la variedad, porque hay muchos proyectos, o sea, hay de cierta forma sí hay como un nicho que se está haciendo, como pues, los que tienen como apoyo general. Pero, por ejemplo, Macario Martínez, que está haciendo su propio pedo como lo-fi y así. Leo Guspe, que también está de cierta forma por su parte en su propio género. O sea, eso está chido, como que siento que sí hay variedad. Sí, yo creo que las margaritas podridas, Chirota, obviamente, los Ven y Mira, Aules también nos gusta mucho, como trip más shoegazero. Sí, o sea, la verdad es que sí hay mucha oferta. Entonces, una buena escena siempre. Truchinitas, niño vaca. Pues más que variedad, siento que también hay un chingo de ganas por parte de todos estos grupitos de, pues neta, sí darle, y se ponen a chambear chido, güey. Creo que es más que nada el compromiso que tienen de sacar música, güey, y de darse a conocer.
Y pues más que nada, ajá, eso conlleva pues todo el apoyo, ¿no? Que se ha armado con esto del pandemia y todo ese pedo. Creo que eso es una gran virtud, o sea, como el pues, compartir un poquito de, pues, de compartir la atención que se está recibiendo, ¿no? Porque siento que está siendo un momento muy importante en la escena musical de aquí, al menos de la ciudad, donde pues ya están empezando a tomar más en cuenta estas banditas, ¿no? Yo creo que solo es como que hagas tu arte lo más honesto posible, con todo el amor. Y que no importa lo que el paradigma de la ciudad pitera diga, mientras tú creas en él y estés seguro de lo que estás haciendo y tu trabajo, claro, de cierta forma también sea bueno para ti y pues, obviamente también, ¿sabes? ¿No? Pues que lo compartas. Está bonito hacer arte entre todos nosotros. Es lo mejor del mundo. ¿Alguien vio el celular de Tlahuache?